Hola a todos, mi nombre es Mónica Peñaranda, soy Global Account Manager en Edicom. Hola, soy Caterine Fajardo, gerente comercial para la región andina. El día de hoy les comentaremos cómo a través de nuestras soluciones pueden dar respuesta a los diferentes requerimientos de las entidades tributarias, especialmente el documento equivalente electrónico que fue normado por DIAN mediante la resolución 165. Esto lo haremos a través de 5 preguntas claves. Empecemos, cuéntanos en qué consiste el documento equivalente electrónico. Claro que sí, Mónica. Básicamente es un nuevo documento electrónico equivalente a la factura de venta, el cual otorga beneficios tributarios al comprador identificado en el documento. Y ahora cuéntanos quiénes están obligados a emitir este tipo de documentos. Por supuesto, dentro de los sujetos obligados a emitir el documento equivalente electrónico se encuentran los responsables de IVA, responsables del impuesto al consumo y en general cualquier otro contribuyente que reporte sus ventas a través del uso de los documentos equivalentes listados a continuación. Kate, ¿y cómo las soluciones de Edicom pueden ayudar a automatizar la generación de este tipo de documentos identificando al comprador? Inicialmente, es importante mencionar que el documento electrónico puede generarse utilizando dos tipos de identificadores. Uno de ellos es un identificador genérico, que es básicamente 8 veces el número 2, y el segundo es un identificador nominal con los datos del comprador. Dicho lo anterior, en Edicom hemos desarrollado una herramienta que se llama Portal de Tickets, en la cual delegamos en el comprador la gestión del documento nominal. Él ingresa a la interfaz web del aplicativo, introduce su nombre o razón social, número de identificador fiscal y su correo electrónico para que de esta forma reciba una copia del XML y PDF y constituya los soportes para la deducción de gastos y costos en impuestos descontables. ¿Y sabes cuál es la fecha límite para la implementación de este tipo de documentos? Así es, la DIAN ha publicado un calendario de implementación progresivo para este 2024, en el cual lista los tipos de documentos equivalentes y su fecha máxima de implementación. Listo, Katy. Para finalizar, ¿podrías comentarnos qué experiencia tiene Edicom en la implementación de portal de este ticket? Claro que sí, es un punto muy importante, Mónica, porque en Edicom contamos con mucha experiencia en la implementación de este tipo de proyectos. Tenemos estas soluciones implementadas en diferentes países de la región que han contado con requerimientos muy similares. Puntualmente para Colombia hemos adaptado nuestra solución de acuerdo a los requerimientos definidos por la DIAN en la resolución 165. En este caso, tenemos empresas como aerolíneas que necesitan emitir el documento equivalente electrónico para los tiquetes aéreos de pasajeros, también para empresas del sector cinematográfico que necesitan emitir las boletas de ingreso a cine y, por supuesto, para las empresas que reportan sus ventas a través del documento de máquina registradora POS. Algo muy importante de destacar es que esta solución es fácilmente adaptable a cualquier otra industria e incluso a diferentes países que puedan tener requerimientos muy similares. Muchas gracias, Kate, por tu tiempo y por toda la información que nos has proporcionado. Creo que ha sido bastante valiosa para las empresas. Ya solamente falta que nos cuentes cómo los interesados podrán contactar con Edicom para adquirir este tipo de servicios. Gracias a ti, Mónica, por este espacio. Claro que sí, en nuestra página web podrán encontrar nuestros datos de contacto para que podamos agendar una reunión, evaluar sus requerimientos y asesorarlos en la implementación de este tipo de proyectos.